Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a todas aquellas personas que están siguiendo a través de mi canal la serie Programando con C Sharp. Hace días no nos hablábamos, no nos podíamos comunicar porque como les había comentado, pues estábamos en periodo de exámenes en la institución para la cual yo laboro. Eh, de hecho, un cordial saludo para mis queridos estudiantes de la sección 11F del Colegio Vocacional de Artes y Oficios, aunque a quienes deseo externarles mis más sinceras felicitaciones. De verdad que ha sido muy gratificante este primer periodo que hemos trabajado. Todos aprobaron de forma realmente excelente el periodo, ¿verdad? Es para uno como docente sumamente eh, gratificante, repito, cuando estoy calificando, encontrarme con notas significa que algo debemos de estar haciendo más o menos bien, ¿verdad? Pero en realidad, pues la mayor parte del trabajo lo hicieron ustedes. Así que mis más sinceras felicitaciones, jóvenes. Bueno, nos corresponde en esta serie de videotutoriales, nos vamos a llevar eh, creo que por lo menos el resto del periodo, abarcando un tema que es de suma y vital importancia en lo que a la programación se refiere, ¿verdad? Es un tema que me ha costado no tratar de explicarlo, ¿verdad? Lo hemos visto de forma, digámoslo, no sé si llamarlo, si es el término correcto, si lo hemos estado viendo de forma camuflada, pero ahora lo vamos a ver ya de forma abierta, lo vamos a explicar, lo vamos a abarcar, ¿verdad? En este video, inicialmente me van a disculpar, como siempre, yo trato de ser sumamente práctico en todos en todo mi curso, pero inevitablemente pues hay que abarcar aspectos teóricos, ¿verdad? Entonces, este video, ¿verdad? Vamos a abarcar los principios fundamentales y básicos, pero de forma muy general, porque ya luego los iremos desarrollando con ejemplos, ¿verdad? Ya en la práctica, para que más que entender un concepto teórico, ustedes entiendan un concepto en la práctica más que en la teoría, pero es inevitable que necesitamos ver estos conceptos. ¿Los conceptos de qué? ¿De qué es la programación PO? ¿Verdad? PO es el acrónimo de programación orientada a objetos. Hay una serie de pilares básicos de la programación orientada a objetos que, repito, iremos conociendo más que teóricamente, pues sí, entenderemos, les daremos el concepto teórico, pero lo vamos a ejemplificar, ¿verdad? En la práctica. Términos como abstracción, encapsulamiento, poliformismo, herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie ahí de términos que iremos conociendo. Bueno, para ir tratando de ir ordenando ideas, existen formas de programar, ¿verdad? Que básicamente las podemos clasificar en lo que se denominan paradigmas de la programación. Sé que tal vez esta y algún purista, ¿verdad? De ingeniero del software, ¿verdad? Me va a decir, colega, ¿cómo se le ocurre, ¿verdad? Decir esto, ¿verdad? Pero creo que para aspectos, digamos, práctico-académicos, podemos hacer esta gran división, ¿verdad? Podemos dividir en dos grandes segmentos los paradigmas de la programación. La programación orientada a procedimientos y la programación orientada a objetos. La programación orientada a procedimientos, repito, me van a perdonar aquellos colegas puristas, ¿verdad? Podemos decir que son todos aquellos programas, aquellos lenguajes, perdón, de programación antiguos, ¿verdad? Y
el otro gran paradigma, ¿verdad? Que es el de la programación orientada a objetos. La programación orientada a procedimientos, que fue lo que se utilizó ya hace más de 30 años, que durante muchos años, en los inicios de la programación, se utilizaron. Y para ello podemos tomar como ejemplos algunos lenguajes que utilizan y utilizaron, porque todavía hay muchos, hay miles de millones de líneas de código a las cuales hay que todavía darles mantenimiento o crear interfaces para acceder a ellos de datos. Lenguajes como Fortran, como COBOL, como BASIC. Hay tal vez por ahí algún experto viendo este video tutorial, ¿verdad? Que de repente tiene la tentación de decirme en el comentario, usted se equivoca, porque yo puedo programar en Fortran o en COBOL o en BASIC, también orientado a objetos. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, cualquier lenguaje de programación usted lo puede convertir a PO. Pero estoy hablando que en principio y en sus inicios, estos lenguajes y las personas que los crearon, pues básicamente los enfocaron en la programación orientada a procedimientos, aquella programación monolítica, ¿verdad? Que tiene toda una serie de ventajas, ¿verdad? Como, por ejemplo, unidades de código extensamente grandes y monolíticas, complejas, porque básicamente teníamos miles, y si no es que hasta a veces millones de líneas de código, ¿verdad? Seguidas, porque básicamente no había, digamos, en ese momento un concepto modular de la programación. Entonces, en esas aplicaciones tan complejas, el código resultaba sumamente difícil de descifrar, ¿verdad? Otra de las grandísimas desventajas, y yo creo que es una de las mayores desventajas que presenta la programación orientada a procedimientos, es que en definitiva el código era prácticamente poco reutilizable. Si usted necesitaba que una porción de su programa se volviera a ejecutar una y otra vez, pues usted tenía que eh, programar, o sea, digitar esas líneas de código una y otra vez, tantas veces como esa acción se requiriera hacer, ¿verdad? Eh, entonces, básicamente, esa forma era poco eficiente programar, ¿verdad? Esa no reutilización de código causaba eso. Otro grave problema, ¿verdad?, que encontramos con la programación orientada a procedimientos es que si existía o existe alguna línea de código, ¿verdad?, qué sé yo, por ejemplo, en este que está acá, si esta línea fallaba, ¿verdad?, toda la aplicación de ahí en adelante, o sea, el programita colapsaba, se caía y ya usted no podía como usuario seguir utilizando el software. Y era muy frecuente, ¿verdad?, la aparición del código espagueti. ¿A qué me refiero con el código espagueti? ¿Verdad? Que, por ejemplo, había una línea de comando goto, ¿verdad? Que, por ejemplo, tal vez esta línea de código te llevaba a esta línea y esta línea lo devolvía a usted a esta línea y esta línea con otro goto lo llevaba a usted a esta línea y esta otra línea a esta línea y al final lo que teníamos era literalmente lo que me está sucediendo a mí aquí, que lo que estoy haciendo es un espagueti, ¿verdad? Entonces, imagínese lo difícil que era para los programadores que no habían realizado el software encontrar el problema a la hora de un fallo. Bueno, y si era difícil encontrar un problema a la hora del fallo, imagínese lo que era entonces al código efectuarle algún cambio, alguna modificación. Si ya de por sí, ¿verdad? Era difícil depurarlos, o sea, eh, corregir algún problema, ahora ustedes se imaginarán que era prácticamente misión imposible
si había que hacerle alguna modificación al software, ¿verdad? Ahora, la programación orientada a objetos, en qué consiste, ¿verdad? Básicamente, cuando los programadores comprendieron que la comunidad de programadores comprendieron que no se podía seguir desarrollando software de la forma en la que se venía haciendo porque se volvía cada vez más y más y más complejos, pues la comunidad determinó que había que encontrar alguna forma mucho más práctica y más sencilla de programar. Y fue así como salió a la palestra el paradigma de la programación orientada a objetos, que básicamente en qué consiste, ¿verdad? Pues consiste, ¿verdad?, en trasladar la naturaleza de los objetos de la vida real al código de la programación, cosa que vamos a ir viendo poco a poco en esta presentación y en los sucesivos videos. ¿Y cuál es la naturaleza de un objeto de la vida real? Pues los objetos en la vida real tienen un estado, ¿verdad? Estamos vivos o estamos muertos, ¿verdad? Una silla está buena o está mala, ¿verdad? Un automóvil funciona o no funciona. También tenemos un comportamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer? Una persona es ingeniero, una persona es doctor, una persona es profesor, un automóvil es un pick-up, un automóvil es un sedán, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, ¿Y qué propiedades tiene? Una persona es alta, gorda, flaca, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Un auto es de gasolina, es automático, es rojo, es verde, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, vamos a ver que, por ejemplo, pongamos el caso del auto, ¿verdad? El automóvil, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de un automóvil? ¿Verdad? Si valoramos esos tres elementos de un objeto que mencionamos anteriormente en cuanto al estado. ¿Cuál es el estado de un automóvil? ¿Verdad? Pues un automóvil puede estar detenido, puede estar circulando, ¿verdad? Puede estar parqueado, etcétera, etcétera. Puede estar en el taller, puede estar dañado, no sé. En cuanto a sus propiedades, ¿verdad? Pues las propiedades de un automóvil son su color, su peso, su tamaño, ¿verdad? Si es de gasolina, si es de diésel, etcétera, etcétera. Y en cuanto al comportamiento, en el caso de un automóvil, ¿verdad? El automóvil puede arrancar, ese es un comportamiento, puede frenar, puede acelerar, puede girar, puede, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas acciones que se puedan lograr hacer con ese automóvil, con ese objeto, es lo que se denomina su comportamiento. Entonces, tenemos que los objetos tienen estado, tienen propiedades y tienen comportamientos. Pues en programación lo que hicimos fue básicamente trasladar, ¿verdad? Trasladar esos elementos propios de los objetos como elemento de la programación orientada a objetos. Bueno, en definitiva, ¿verdad? La programación orientada a objetos que utilizan los lenguajes más modernos, bueno, ya no tan modernos, pero digamos que hace 25 años para acá, que inició el paradigma de la programación orientada a objetos, fueron adoptados por algunos lenguajes de programación, ¿verdad? Como el caso de C++, y más aún Java, Visual.net, C#, etcétera, etcétera. La programación orientada a objetos pues tiene una serie de ventajas, ¿verdad? En contraparte a la programación orientada a procedimientos. Algunas de estas ventajas es que los programas nosotros los podemos dividir en trozos, en partes, en módulos y pongamos mucha atención a este término que les voy a indicar o en clases. Todos estos son sinónimos, trozos, partes, módulos o clases. Pero quédense con esta frase, clases, ¿verdad? Que en la programación orientada a objetos, dentro del paradigma de la programación orientada a objetos, será pan nuestro de cada día. Bueno, esta ventaja, ¿verdad? Nos permite
generar algo que en programación es sumamente importante y que es una palabra que a mí no particular siempre me ha costado mucho pronunciar, ¿verdad? Así que me perdonan cuando me eche la lengua al hombro pronunciándola, ¿verdad? Bueno, es esta ventaja, ¿verdad?, de dividir los programas en clases, trozos o módulos, nos permite desarrollar un concepto de modularización, ¿verdad?, de nuestros programas, que básicamente es aplicar el concepto de divide y vencerás. Un programa muy grande, yo lo he vivido en módulos, lo que hace más sencillo, ¿verdad? Más sencillo su proceso de mantenimiento. Otra de las grandes ventajas que tenemos con la programación orientada a objetos es que es sumamente reutilizable el código, ¿verdad?, que nosotros generemos y facilita lo que es la herencia, que más adelante vamos a ver de qué se trata esto de la herencia, ¿verdad? Porque en programación, así como en la vida real, ¿verdad? Los objetos heredan, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos, algunos hijos heredan, mire, fulanito, ¿verdad? Tiene los ojos del papá, ¿verdad? Pero tiene las orejas de la mamá, mira, camina como el papá, etcétera, etcétera. Los objetos en programación también pueden heredar algunas facultades o propiedades o estados, ¿verdad?, de su objeto padre, ¿verdad? O de su clase padre, pero eso lo veremos más adelante. Ok, otro aspecto muy importante, ¿verdad? Es que, y esto ya lo vimos, esto ya lo vimos en parte, es que si existe alguna línea de código, algún fallo en alguna línea del código, el programa continuará con su funcionamiento, porque esto lo vimos y recordarán todos aquellos que están siguiendo nuestra serie de Programando con C# y pues mis estudiantes, eh, permite el manejo de secciones, ¿verdad? Mediante el manejo de secciones, aquella persona que no sepa de qué estamos hablando cuando yo indico manejo de secciones, pues tendrá que devolverse algunos videos atrás, no recuerdo en cuál, donde vimos lo que es el manejo de secciones. Y otro aspecto sumamente importante, ¿verdad? Que permite la programación orientada a objetos es el concepto de encapsulamiento de un objeto, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos son aspectos que en la práctica luego iremos comprendiendo de una mejor forma. Pero básicamente, aquí tenemos un automóvil, ¿verdad? Que si nosotros le quitamos la carrocería, ¿verdad? Le quitamos esta parte que se ve acá en la parte visual del carro, lo que encontramos es una serie de elementos que están encapsulados dentro de este objeto, que nosotros no necesitamos saber, ¿verdad? El motor, yo no necesito verlo, ni entenderlo, ni comprender cómo es que funciona un motor. Yo como conductor, ¿verdad? Voy y saco una licencia que me permite manejar el carro, pero a mí no me piden que yo saque una ingeniería en mecánica para manejar un carro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no necesito en la mayoría de los casos saber cómo es que funciona el sistema de inyección, cómo funciona el motor, cómo es que funciona el sistema de frenos. No, yo lo que necesito es simple y sencillamente es utilizarlo, ¿verdad? Para trasladarme, ir y venir. Eso está muy relacionado al concepto de encapsulamiento, pero que, repito, poco a poco iremos desarrollando todos sus temas. Para ir entendiendo, ¿verdad? Un poquito más el concepto de lo que es este tema que estamos desarrollando. Yo sé que sobre todo mis alumnos, ¿verdad? Como están tan chiquillos y algunos posiblemente de los que están siguiéndome en este video tutorial también lo sean, pero hace algunos años, ¿verdad? Hace algunos añillos, cuando en la casa se compraba un equipo sonido, imaginémonos esta torre donde venía todo, ¿verdad? Todo en uno, ¿verdad? Aquí estaba, aquí arriba, ¿verdad? Venía para que usted pusiera un tocadiscos, ¿verdad? También venía para cassette, ¿verdad? Para DVD, aquí usted metía un DVD.
En fin, ¿verdad? Había un equipo, ¿verdad? Que lo vamos a denominar el equipo compacto, porque era todo en uno, ¿verdad? Entonces, el problema es que si, por ejemplo, fallaba cualquier elemento de tu equipo compacto, ¿verdad? Si de repente ya el lector de CD no funcionaba, usted tiene, claro, y estamos hablando que esto era una cosa enorme, ¿verdad? Que podía pesar unos 15, 20 kilos, ¿verdad? Usted tenía que agarrar todo este pato aparato, ¿verdad? Todo este armatoste y llevarlo donde un técnico para que lo revisara, porque no había otra forma, ¿verdad? O que esa persona llegara a la casa a revisar porque era que el equipo compacto no estaba ejecutando CDs, ¿verdad? Entonces, este ejemplo nos sirve, valga la redundancia, para ejemplificar la programación orientada a procedimientos, ¿verdad? Y entonces, en contraparte, eh, posteriormente salieron unos equipos que se denominaron equipo, lo vamos a denominar equipo modular, que eran unas torres donde usted colocaba todos estos elementos que yo les estoy señalando aquí. Esta era la casetera, este era el lector de CDs, no, este era el lector de, no sé, por ejemplo, después el lector de discos de LP, este era el lector de DVDs, esta era la casetera, este era el ecualizador y esta era la radio, ¿verdad? Todos estos eran módulos ensamblables. Usted nada más levantaba ¿verdad? Y así sucesivamente usted lo podía desarmar. Entonces, si a usted le fallaba, si por ejemplo le dejaba de funcionar la casetera, usted podía seguir utilizando la radio, usted podía seguir escuchando DVDs y quitaba este módulo de la casetera y se le llevaba al técnico y lo revisaba, pero lo demás seguía funcionando. Usted podía seguir utilizando los demás partes del equipo modular. Pues así es como funciona la programación orientada a objetos, por módulos. Todos estos módulos funcionan de forma independiente, indistintamente si uno falla o no, ¿verdad? Pues los demás pueden seguir funcionando sin ningún problema. Bueno, entonces básicamente cada una de esas partes, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos denominar como clases. Entonces tenemos a la clase reproductor de CDs, que es este módulo que está acá. La clase radio, que con esto yo escuchaba sintonizar las radios, los controles del audio, el volumen, los bajos, etcétera. El ecualizador era otra clase, etcétera, etcétera. A todo esto en su conjunto es lo que yo denomino un programa, ¿verdad? Un programa que lo voy a llamar programa equipo modular, que está compuesto por una serie de clases, estas clases que ustedes ven acá. Pues básicamente eso es un ejemplo práctico de lo que es un eh, programa hecho por programación orientada a objetos. Todo eso que expliqué antes, ¿verdad? Es lo que da paso a algo que pues no voy a explicar ahora totalmente en detalle, sino que vamos a ir desarrollando en la parte práctica y lo voy explicando una vez. Nos da paso a lo que son los modificadores de acceso, ¿verdad? Estas formas de que están por acá, ¿verdad? En este menú, el public, private, protected, etcétera, etcétera, etcétera. Estos modificadores de acceso de cada una de estas clases, entre ellos aquí es donde hay diferencias sutiles entre un lenguaje de programación y otro. Pero repito, ¿verdad? No se preocupen, esto es algo que poco a poco ya incluso hemos utilizado, ¿verdad? Hemos utilizado en algunos de los ejemplos que hemos desarrollado a lo largo de los 47 videos anteriores que ya hemos desarrollado y que están en el canal, pero que básicamente no he querido profundizar en la diferencia entre uno y otro. ¿A qué me refiero con estos modificadores de acceso? Pero nosotros sí los iremos explicando poco a poco. Así que, por ejemplo, perdón, por ejemplo, en cuanto a estos modificadores de acceso, les comento que en C#, ¿verdad? Nosotros tenemos
una cantidad mayor de estos modificadores de acceso que en Java o que en Python, por ejemplo. Y en términos generales, muy generales, los modificadores de acceso, simple y sencillamente lo que nos dicen es desde dónde nosotros podemos acceder al interior de cada uno de estos módulos o clases. Pero lo veremos y lo entenderemos más con ejemplos que iremos desarrollando. Pero es básicamente eso, es de la forma en la que yo puedo acceder al código interior de cada uno de estos, de estos módulos o trozos de código, ¿verdad? Que denominaremos en adelante eh, técnicamente más apropiado como clase, ¿verdad? Como clases. Entonces, depende como nosotros denominemos, ¿verdad? A cada una de estas de estas porciones con algunos de estos modificadores es desde a dónde y desde qué punto nosotros podemos acceder o no, repito, a el código interno de cada uno de estos módulos. Bueno, pero no se preocupen por eso. Como tampoco se preocupen por todo el vocabulario. Yo sé que en la mayoría de las veces cuando usted descarga un libro o un video tutorial de la programación orientada a objetos, comienzan a utilizar muchas veces un lenguaje que es ajeno, ¿verdad? A lo que particularmente y usualmente ustedes venían manejando en programación, porque de un momento a otro comienzan a hablar de clase, de objeto, de ejemplar de clase, de instancia de clase, ejemplarizar una clase, instanciar una clase, modularización, encapsulamiento, encapsulación, herencia, poliformismo y todo ese montón de términos que suelen hacerse una mezcolanza en las cabezas de nosotros los programadores cuando nos enfrentamos por primera vez al paradigma de la programación orientada a objetos, que nos asusta un poco, ¿verdad? Todos esos conceptos, pero verán que poco a poco, cuando nosotros iremos avanzando, pues no son tan complejos ni tan difíciles de entender. Ya algunos los hemos estado utilizando, ¿verdad? Ya hemos hablado en videos anteriores de clase, de objeto, ¿verdad? Y en algunos casos hablan de como indicaba antes, de ejemplar de clase, de instancia de una clase, ejemplarizar una clase, instanciar una clase, que básicamente esto es sinónimo de objeto, ¿verdad? Básicamente cuando yo parto de un objeto que he creado, ¿verdad? Para generar una copia temporal o una copia de un objeto ya existente, lo que yo básicamente estoy haciendo es obteniendo un ejemplar de una clase y transformándolo en un objeto. Cuando yo instancio una clase, pues básicamente lo que estoy generando es un objeto, ¿verdad? Cuando yo estoy ejemplarizando, o sea, haciendo un ejemplo de una clase, pues yo obtengo una clase. Y en definitiva, un objeto, perdón. Y en definitiva, cuando yo instancio una clase, la instancio para generar un objeto de la clase que estoy instanciando. Y pues la modularización que ya explicamos anteriormente, que es básicamente trabajar por partes nuestro programa. Básicamente es la forma más recomendada de hacerlo. Porque a la hora de programar, hablando de esta parte de modularización, nosotros los programadores a la hora de generar un programa, nosotros podemos tomar la decisión ya sea de generar un gran programa de una sola clase con cientos de líneas de trabajo, ¿verdad? Cosa que no es recomendable, o generar un programa que esté dividido en clases o módulos, ¿verdad? Que eso es lo recomendable, ¿cierto? Yo sé que de golpe así de entrada para aquellas personas que aún vienen del concepto de la programación estructurada, la programación por procedimientos, cuando se enfrentan por primera vez al concepto de la programación orientada a objetos, se tiene la tentación de que es más sencillo programar de esta forma.
Pues sí, cuando se generan ejemplitos como los que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Los programitas con los que nosotros hacemos los ejemplos, con los proyectitos chiquititos que yo a ustedes les dejo, hablando del caso de mis estudiantes, pues tal vez resulte más sencillo, pero hay que forzarse mentalmente desde un principio a trabajar en esta forma modulada, ¿verdad? De generar nuestros programas. Porque en definitiva, eh, y se los digo por experiencia propia, en definitiva es más sencillo generar mantenimientos o modificaciones a los programas cuando están hechos de esta forma, ¿verdad? En forma de módulos, que cuando están así en esta forma monolítica. En cuanto al encapsulamiento, como tal, creo que ya algo había explicado yo, pero básicamente lo vuelvo a repetir. Muchas veces cuando nosotros generamos, y de esta forma que es la más recomendada, un programa dividido en módulos, muchas veces nosotros pues estimamos que no es necesario, que no es necesario cuando se accede a un programa que la persona que lo esté accediendo conozca en detalle lo que esté adentro de un módulo, ¿verdad? A eso se refiere el encapsulamiento. Simple y sencillamente, ¿verdad? A este módulo, a esta parte del programa, la utilizo, ¿verdad? La implemento, pero yo no necesito conocer qué es lo que está dentro de este código, cómo es, cómo funciona, cómo se programó. No, 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 simplemente lo utilizo. Eso es como el ejemplo que yo daba ahora del automóvil. Yo para manejar un automóvil, yo no necesito saber en detalle y en concreto, en definitiva, qué es lo que hay adentro del motor, cómo funciona el motor, cómo arreglar el motor, cómo funcionan los pistones. O sea, yo no necesito saber nada de eso. Básicamente yo lo que necesito es saber detalles mínimos, ¿verdad? Saber de que si mi carro no tiene gasolina no funciona, ¿verdad? Pero qué hace y cómo hace el motor con esa gasolina que le llega al motor, pues yo no necesito conocer eso. Yo simple y sencillamente utilizo el vehículo, utilizo el motor, utilizo las llantas, los asientos y yo básicamente la parte interna del funcionamiento del sistema de combustión como tal de mi motor, yo no necesito saberlo. Yo simple y sencillamente le meto llave al carro y arranco y voy y vengo, ¿verdad? En mi vehículo. Pues a eso se refiere el asunto del encapsulamiento, como ya lo había explicado antes. Y también expliqué a grandes rasgos lo que es la herencia. Entre los objetos también pueden haber herencia. Una clase le puede heredar ciertos métodos, ciertas propiedades a un objeto como en la vida real, ¿verdad? Los padres, como lo dije eh, en el ejemplo anterior, pues le heredan ciertas propiedades a sus hijos, ¿verdad? El color de los ojos, el color del cabello, la forma de caminar, la forma de hablar, etcétera, etcétera. Y para terminar, ¿verdad? Con estos vocabularios, hay un término que siempre lo veo, y francamente, con todo el respeto que me merecen, casi siempre se terminan haciendo una bola completa, ¿verdad? A la hora de explicar lo que es el poliformismo. Pues nosotros lo veremos. Yo pienso siempre que explicar sobre todo estos tres últimos conceptos, el encapsulamiento, la herencia y el poliformismo, siempre es más fácil explicarlos a la luz de un ejemplo desarrollado que tratar de explicarle teóricamente a alguien de qué se trata, porque en realidad son conceptos que teóricamente a veces suelen ser complejos. Bueno, pero ya para terminar este video vamos a enfocarnos en estos tres primeros conceptos. Vamos a abordar lo que es el concepto de clase, objeto y la ejemplarización o instanciación, ¿verdad? O instancia o instanciar una clase, ¿verdad? Para terminar ya este largo y tedioso video. Ok, bueno, vamos a continuar entonces para ir ya terminando lo antes posible este video. Les decía entonces que vamos a explicar esos tres primeros términos.
Sé que para aquellos que están empezando, tal vez mis alumnos no, porque ya los he introducido un poquito en estas terminologías, pero para aquellas personas que estén arrancando desde cero en lo que es la programación orientada a objetos, vamos a tomar un ejemplo, ¿verdad? Para explicar lo que es una clase. En principio, ¿verdad? Y teóricamente, una clase, pues básicamente se define en la teoría como un modelo donde se redactan las características comunes de un grupo de objetos. Digamos que eso es teóricamente. ¿Cómo funciona eso? Pues veámoslo en el caso de los grandes constructores de automóviles, ¿verdad? Los grandes constructores de automóviles, incluso hay fábricas, ¿verdad? Que se dedican a construir, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, esta base, digamos que denominémoslo base de un automóvil, ¿verdad? Un chasis. Chasis, el motor, el sistema de suspensión, dirección, esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Esto ellos se lo venden a la Mitsubishi, a la Hyundai, ¿verdad? No sé, a todas esas empresas que hay ahora chinas que salieron, porque básicamente la base del automóvil es común para todas. Y ya después, cada fabricante, porque yo no sé si ustedes lo sabían o no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Hyundai, ¿verdad? No produce motores, ¿verdad? No produce esto que ustedes están viendo ahí, esa parte. ¿Qué es lo que fabrica Hyundai, verdad? Pues Hyundai lo que fabrica son puertas, ¿verdad? La parte del metal, la parte que ustedes ven, ¿verdad? Y todo esto que ustedes ven aquí se lo compran a la Mitsubishi, pero también la Mazda se lo compra, ¿verdad? Entonces, básicamente, si lo hacemos como forma de ejemplo o alegoría, diremos que entonces esta base que una empresa X le vende a la Hyundai, a la Mazda, a la, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pues esta es la clase, la base sobre la cual después cada, cada marca, ¿verdad? De distribuidora de automóviles ya personaliza y entonces ya usted ve los carros, en apariencia son distintos, tienen los focos distintos, los stop, ¿verdad? Tienen dos puertas o cuatro puertas, ¿verdad? En fin, y algunos son de un color, otros de otro color, pero entonces ya lo que tenemos debajo de todo esto es esta base particular que es lo que se denomina una clase. Entonces, en definitiva, ¿verdad? Luego cada fabricante, ¿verdad? O cada distribuidor de automóviles, a su carrocería, o sea, lo que va encima de esto, es donde le imprime su propia forma, sus propias características, sus propias propiedades, ¿verdad? Entonces, a esto lo que denominamos entonces una plantilla. Ujú. Eh, a ese, a esos diferentes automóviles, ¿verdad? Que son derivados de esta base de chasis, a esas instancias, ¿verdad? Es lo que denominamos un objeto. Entonces, este objeto, ¿verdad? Este objeto que tiene este mismo chasis, este mismo motor, estas mismas llantas, es una instancia de esta clase, como también este otro objeto, ¿verdad? Que es en apariencia, ¿verdad? En apariencia son diferentes, en apariencia, repito, son diferentes, pero su base, esto que está aquí, pues básicamente si los desnudamos, les quitamos esta parte visible, la carrocería como tal, descubrimos, ¿verdad? Si le quitamos la máscara, como los memes esos, ¿verdad? Que han salido últimamente, que le quitan la máscara a un político y detrás hay otro, ¿verdad? Pues aquí si le quitáramos todo lo que es la carrocería, que es como la máscara de estos dos automóviles, al desnudarlos, lo que tendríamos es la plantilla madre o lo que denominamos clase. Entonces, decimos que podemos crear objetos, ¿verdad? A partir de una clase, lo que entonces se denominan, ¿verdad? Instancias de una clase. Este objeto, ¿verdad? Es una instancia de esta clase, ¿verdad? Como este objeto también, ¿verdad? Resulta ser una instancia de esta clase. Correcto. Y entonces, básicamente, esta es la gran diferencia, ¿verdad? En que en principio tendríamos en lo que es una clase y un objeto.
¿verdad? Aunque suele ser, ¿verdad? Confundible estos dos términos, pues básicamente un objeto tiene que, en definitiva, ser instanciado a partir de una clase, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos en principio así por encimita el concepto de lo que es herencia, porque cada uno de estos objetos va a heredar ciertas propiedades, métodos, comportamientos de la clase desde la clase a la cual está siendo, desde la cual está siendo instanciado o está siendo creado este objeto. Ok, entonces, como lo estaba indicando desde un inicio, pues un objeto tiene sus propiedades, tiene sus atributos, ¿verdad? Un objeto, en el caso del automóvil como tal, va a tener un color, un peso, una altura, va a tener el largo, ¿verdad? Determinado. También cada objeto va a tener un comportamiento, o sea, que es capaz de hacer, ¿verdad? En el caso del automóvil, pues va a poder arrancar, va a poder frenar, va a poder girar, va a poder acelerar, ¿verdad? En el caso, perdón, se me olvidaba mencionar algo. En el caso de comportamientos en programación orientada a objetos, cuando nosotros hablemos de comportamientos, ¿verdad? Es sinónimo de que hablemos de métodos o funciones, ¿verdad? Que en principio básicamente en principio viene siendo lo mismo, pero ya nosotros hemos creado a lo largo de todos estos anteriores 47 videotutoriales, en algunos momentos hemos utilizado, ¿verdad? Lo que es la creación de métodos o funciones. Pues básicamente los comportamientos, ¿verdad? Estos que estamos aquí descifrando del objeto automóvil, como puede ser póngale en el caso de una persona, comportamiento que tenga, enojarse, por ejemplo, vendría a ser un método, ¿verdad? Eh, Estar feliz es un método, ¿verdad? O una función que puede tener ese objeto. Bueno, eso da pie para que expliquemos lo siguiente, ¿verdad? En la programación orientada a objetos encontramos algo que denominamos la nomenclatura del punto, ¿verdad? La nomenclatura del punto no es otra cosa, ¿verdad? Que la forma en la que nosotros podemos ¿acceder a qué? Bueno, en el caso de las propiedades, acceder a las propiedades. Entonces, si yo tengo el objeto, ¿verdad? Que fue instanciado, ¿verdad? En este caso, Renault, ¿verdad? Que es un objeto de la clase automóvil, ¿verdad? Ese objeto, por medio del punto, yo voy a poder ver sus propiedades, ¿verdad? Le voy a poder asignar un color, le voy a poder punto y escojo la propiedad color y le asigno el color punto y escojo el peso y le asigno un peso y así sucesivamente. Exactamente lo mismo sucede en nomenclatura punto con el caso de los métodos o el comportamiento, ¿verdad? Entonces yo le puedo asignar un comportamiento a un vehículo, ¿verdad? Puedo por medio del punto. Si yo digito un punto después del objeto, ¿verdad? Que eso no es otra cosa que la ayuda Intelligence, que ya habíamos explicado anteriormente. Yo puedo ver sus métodos y propiedades y puedo utilizar sus métodos, ¿verdad? Y puedo definir sus propiedades por medio de la nomenclatura del punto. Bueno, aquí lo estamos haciendo de cierta forma en modo de pseudocódigo, ¿verdad? Bueno, ya aquí no me voy a poner a explicar qué es pseudocódigo porque ya a estas alturas eh, pues que la persona que esté llevando este video tutorial o vio este video por casualidad, si no sabe qué es pseudocódigo, permítame decirle que usted está en el curso equivocado, ¿verdad? Porque va a tener que devolverse. Ahí en mi canal hay un curso de pseudocódigo, que son las bases de la programación. Bueno, pero básicamente a eso me refiero cuando digo la nomenclatura del punto. ¿Verdad? Esto es algo totalmente nato de la programación orientada a objetos.
Bueno, sé que este video ha sido muy largo, ¿verdad? Pero era necesario explicar todos estos términos que son, como dije al inicio de este video tutorial, apenas una base muy elemental de lo que es el entendimiento de la teoría de la programación orientada a objetos. Pero tienes la ventaja de que si lograste comprender, ¿verdad? En términos muy generales, lo que explicamos en este video, pues básicamente estos conceptos son comunes y homólogos a todos los lenguajes de programación que sean utilizados como paradigma pop, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir, vamos a terminar por acá, vamos a dejar este video por este momento, hasta aquí, y regresaremos para continuar ya de una forma un poco más práctica y empezar a desarrollar los conceptos ya a nivel práctico de lo que vimos a nivel teórico en este video tutorial. Así que los espero en el próximo video tutorial.